Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hay que aceptar que después de la primera vuelta, las elecciones perdieron un poco de emoción. Después de tantos debates, de pullas y polémicas de la primera vuelta, estos 10 días de campaña en segunda vuelta han sido algo lánguidos. Y creo que eso se debe principalmente a que bajó mucho el grado de incertidumbre que los había hecho tan emocionantes antes. Antes era incierto si las encuestas funcionarían. Antes era incierto si pasaba Petro o Fajardo a segunda vuelta. Era incierto si las maquinarias de Vargas darían la sorpresa. Incluso para algunos, sobre todo el Centro Democrático, era incierto si Duque ganaba en primera vuelta. Y con eso no digo que ya todo esté cantado. En 10 días de campaña política puede pasar cualquier cosa, pero ya hay varios hechos que reducen sustancialmente la incertidumbre sobre lo que puede pasar el próximo 17. Duque le sacó a Petro 2.700.000 votos. Petro no logró adherir ni a Fajardo ni a De la Calle. En cambio, Duque logró una coalición política sólida y mayoritaria de congresistas y partidos tradicionales. Pero en un esfuerzo grande por ponerle algo de emoción a esto, ya que los candidatos no ayudan y ahora incluso está en duda si habrá debates presidenciales en televisión porque Duque está como reacio, hoy vamos a hablar de un lugar en Colombia donde sí hay incertidumbre acerca de quién puede ganar en la segunda vuelta. Y eso es Bogotá, la capital, donde se pone más o menos 1 de cada 5 votos en Colombia, está abierta la pelea. De hecho, en las encuestas es Petro el que va por delante, por solo un poquito. Me dirán que no importa quién gane en Bogotá, si lo que se elige es el presidente de Colombia. Y tienen razón, pero me declaro en rebeldía contra el despojo absoluto de competitividad, incertidumbre y emoción en estas elecciones. Además, lo que pasa en Bogotá sí importa como una ventana a las elecciones del 2019 para la alcaldía, importa como un termómetro del voto de opinión, importa como un mensaje al alcalde actual, Enrique Peñalosa, quien precisamente mientras estamos todos enfocados en las elecciones, avanza con uno de sus proyectos más polémicos y menos populares, y eso ya es decir bastante para Peñalosa, el de Transmilenio por la séptima. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de elecciones de segunda vuelta en Bogotá y de Transmilenio por la séptima, creo que tengo una gama casi completa de lo que está pasando en la capital. María Fernanda Rojas es concejal del Partido Verde, es del partido la parte del Partido Verde que sí va a apoyar a Gustavo Petro, fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Petro. ¿Qué tal? Bienvenida de vuelta. Bien, muchas gracias, Daniel. Buenas noches también aquí para Sergio, José Daniel y Ángela, mi colega en el Consejo de Bogotá, y bueno, que aquí con todas las ganas de hablar de estos temas de la séptima y de la campaña. Su colega Ángela Garzón, que es el izquierdismo del centro, es la que le pone el centro a la izquierda, lo que hace que el Centro Democrático, siendo casi todo derecha, con algo de izquierda se vuelva centro. Esa es la magia. Ángela Garzón es concejal del Centro Democrático, por supuesto, apoya a Iván Duque. ¿Qué tal, Ángela? Claro, y no soy la única del centro. Iván Duque también es del Centro Democrático. Eso dice él. Un saludo para todos los televidentes, para José Daniel, María Fernanda, para Daniel, para Sergio, y es un gusto estar aquí. Sergio Fernández es del Polo Democrático, del ala robledista del Polo, del ala moirista, quienes no van a apoyar a Gustavo Petro, sino se declaran en protesta y votan en blanco. Y además fue el candidato a la Cámara, el quemado con más votación, que creo que es algo importante que hay que reconocerle, Sergio. Gracias, muchas gracias, Daniel. Un saludo para usted, para los televidentes, para José Daniel, para Ángela, para Mafe. Y José Daniel López, representante electo de Cambio Radical, contra todos los pronósticos, contra toda la maquinaria política dentro de su propio partido. José Daniel es el único de Cambio Radical. No, somos dos, Ángela Sánchez y yo. Dos. Dejó por abajo al que todo el mundo pensaba iba a ser el ganador, Felipe Ríos, el hijo del gran megacontratista de Bogotá, con quien tuvo una disputa interesante en el escrutinio. José Daniel, ¿cómo está? Bueno, Daniel, mil gracias a usted por la invitación, a Mafe, a Ángela, a Sergio, mil gracias por participar de este panel, y a todos los televidentes. ¿Duque? Un saludo muy especial.
sí, voy a votar por Iván Duque. ¿Y Cambio Radical está haciéndole campaña a Duque? Cambio Radical no ha hecho un anuncio oficial como partido, pero le puedo garantizar que la mayor parte del electorado que acompañó a Germán Vargas acompañará a Iván Duque. 1 millón larguito de votos. Sí. Si sale. Sí, pero eso cuenta en el caso que esto se apriete. Eso cuenta. Entonces, a ver, yo arranco con los resultados en primera vuelta en Bogotá, que fueron unos resultados interesantes. Yo creo que nos sorprendieron algunos. Sergio Fajardo definitivamente fue la sorpresa y sacó casi 1.300.000 votos, 1.240.000 votos. Se llevó Bogotá con el 33% y eso habla no solamente de Sergio Fajardo, sino del poder del Partido Verde, de Antanas Mocus. Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, quedó en segundo lugar con 1.100.000 votos más o menos. Iván Duque por debajo de del millón de votos. Aquí en este programa, Eduardo Rodríguez había pronosticado 1.200.000 votos para Iván Duque en tercer lugar. Y una gran sorpresa, la de Vargas, 172.000 votos en Bogotá. Y Humberto de la Calle, 100.000 voticos. Un primer, como una reacción a cómo quedó esa votación. Me imagino que, Ángela, a ustedes los concejales, los representantes de Bogotá los debieron haber regañado. No, la verdad, fue un gran trabajo el que se hizo. Algo importante decir en esta votación en Bogotá. Se le ganó a la abstención en Bogotá. Nunca habían salido a votar más de 3 millones de personas en la capital. Esto quiere decir que la gente quiere nuevas cosas, que quiere pronunciarse, y esto es importante en la política. Nuestros votos van creciendo en el Centro Democrático, no llegamos al millón de votos, pero si comparamos lo que sacó el Centro Democrático hace 4 años en la campaña presidencial en Bogotá en primera vuelta, se subió el número de votos, también lo que hemos venido sacando en el Congreso, lo que hemos venido en otras elecciones. Les llamaron la atención, si no los regañaron, les dijeron, pero bueno, a ver, yo creo que ni siquiera necesitaron llamarnos la atención, creo que sí decidimos que no podemos ser confiados, que en Bogotá se necesita hacer un gran trabajo, ha hecho también mucho daño, muchas mentiras que han dicho sobre nuestra campaña, entonces estamos volcados a la calle a hablar con el mayor número de personas, sobre todo para aclarar muchas mentiras que han dicho sobre la campaña de Iván Duque. Bueno, después le pregunto cuáles, pero el Partido Verde. No, la Coalición Colombia, ¿no? Aquí sí. tenemos a la Coalición Colombia. Exactamente, eso fue el producto, primero, de un trabajo en equipo muy importante. Nosotros estuvimos metidos de lleno en esta campaña de Sergio Fajardo. Y segundo, un trabajo de miles de voluntarios en las calles. Esa fue, digamos, como el hit de la estrategia en Bogotá. Digamos, dentro de la Alianza Verde. Tuvimos el apoyo de congresistas, todo el empuje de Claudia López, de Angélica Lozano, de los electos, Catherine Miranda, de Jorge Torres desde el Consejo, digamos, sí. Todo un equipo, pero muchos ciudadanos saliendo a las calles los fines de semana, entre semana, a entregar publicidad, a hablar con cada ciudadano. Y yo creo que Bogotá es un reflejo de ese giro que espero de todo corazón que esté haciendo la política colombiana hacia las ideas, hacia unas identidades de política más moderna, alejada de la corrupción, alejada de las viejas prácticas. Yo creo que el clientelismo está asustado en Bogotá y las muestras del resultado electoral apuntan un poco a hacer esa lectura. Sí, pero la distancia entre lo que pasa a nivel nacional en presidencia y lo que pasa incluso en Bogotá, donde hay un gran voto de opinión en el Consejo, es enorme, ¿o no? Pues yo lo que veo, Daniel, es que Bogotá es una ciudad de voto de opinión en todas las elecciones. O sea, si uno mira las votaciones, incluso al Congreso, usted comenzaba diciendo, oiga, José Daniel le ganó a un todopoderoso de la política y de los contratistas de Bogotá. Y eso no está mal, es decir, ser contratista de Bogotá y estar en la política. No, pero lo cierto es que el voto de opinión pudo más que toda esta gran maquinaria. En ese caso, pero ese no es el único caso. Yo hice un ejercicio juicioso, pues obviamente yo era candidato, me tocaba hacerlo, y miré y noté gratamente que en general en todos los partidos quienes ganaron la mayor cantidad de curules fueron los que tenían voto de opinión y no los de voto de maquinaria. Voy a dar un ejemplo de alguien que no está acá, de un partido que no está acá, pues para que quede claro. Por ejemplo, yo creía que había un candidato dentro del Partido Liberal que tuvo una campaña que se ve que valió miles de millones de pesos, yo no sé cuánto habrá valido, pero por todo lado había vallas y de todo. Yo decía, ¿qué maquinaria la de este señor?
que reclutó un montón de ediles, incluso le preguntaba a ediles de otros partidos que si querían apoyarlo, bueno, una cosa gigantesca, y se quemó ese, y otro que seguramente también tenía maquinaria, pero más voto de opinión que maquinaria ganó. Y eso pasó también en las elecciones al Consejo últimas, y eso es lo que demuestra también la elección presidencial. Y resalto algo que también mencionó Ángela, y es que cada vez es menor el abstencionismo. Claro, de a poco, es difícil la tarea de acabar con el abstencionismo, pero cada vez crece. Pues, en Bogotá es 36% más o menos de abstencionismo, fue de 64%, creo que esta la tengo por acá. 64% la participación. Tengo el de abstencionismo por ahí, muchachos, 64% de la participación, Sí. entonces 36% de la abstención, y en Colombia fue de 46% la abstención, es decir, casi 10 puntos menos. Hace 4 años, en la primera vuelta presidencial, la primera votación en Bogotá fue la de Clara López, seguida de la de Oscar Iván Zuluaga. Bien pegaditas, además, muy pegaditas. Y fueron 500.000 votos. 500.000 votos fue la votación más alta hace 4 años en Bogotá, y esta vez la votación más alta fue 1.240.000 votos. O sea, el crecimiento de verdad es exponencial y es voto de opinión. José Daniel, a ver, sí, les dieron una votación dura para cambio radical, para Vargas Lleras en Bogotá, menos de 200.000 votos. ¿Y ahí cuál fue la lectura? Vea, fue un fenómeno nacional. No nos fue bien en la campaña de Vargas y hay que reconocerlo. Los resultados no nos favorecieron. De hecho, si usted compara proporcionalmente las listas al Congreso versus la votación territorial de Vargas, uno de los departamentos o circunscripciones más bien donde Vargas saca un mayor porcentaje, más parecido a su lista al Congreso, es en Bogotá. ¿La lista cuánto sacó la lista suya? Nosotros sacamos 220.000 votos. Pucha, ni siquiera la lista lograron ponerle los mismos votos de la lista de cambio. Pero la desproporción es aún mayor en otras regiones del país. Ese es un elemento relevante para el análisis, pero que creo que es en realidad lo que acá se está poniendo en juego. Esta es una ciudad que definitivamente migró hacia el voto de opinión, migró hacia la participación activa, como ya lo han dicho Ángela y Sergio, y a diferencia de lo que está ocurriendo a nivel nacional, que uno siente cada vez más polarización, en Bogotá lo que uno encuentra es una tendencia muy fuerte hacia el centro, y sin duda el reto principal de la segunda vuelta es cuál de los dos candidatos logra seducir al centro. Pero eso no es en abstracto en Bogotá, esto es muy importante. Es en unas localidades específicas que son las que históricamente han elegido alcalde mayor de Bogotá. Y le pongo el mapa que es interesante. ¿De dónde ganó cada candidato según las localidades? Ahí va. Entonces, fíjese, Petro se llevó el sur de Bogotá, el sur occidente, digamos, de Bogotá, que es donde está buena parte de la población, digamos. Pero Sergio Fajardo cogió el noroccidente y el occidente. El el centro, mira. Sí. Centro y el occidente. Y el occidente, además, las localidades de alto potencial electoral, ¿no? Exacto. Suba, Kennedy, Engativá, Fontibón. Si usted sobrepone ese mapa con los mapas históricos de elección a alcaldía, es exactamente el mismo patrón. Si usted gana en Suba, en Engativá, en Fontibón, en Kennedy y en Puente Aranda, gana la elección, y son localidades que siempre muestran el mismo patrón de preferencia electoral. Y esto es justo decir que esto es clase alta, clase media, clase más popular. ¿Qué? Esta división, digamos, Chapinero, Usaquén Duque se llevó a los ricos, Fajardo se llevó a la clase media. No podemos hablar de eso, también ganamos en una localidad como en Los Mártires, que es una de las más deprimidas de la ciudad. Usaquén tiene clases muy altas, pero también tiene unas zonas deprimidas, y ahí ganamos también. Y Chapinero no solamente es de los ricos, yo creo que también ganamos en dos localidades, especialmente Usaquén y Chapinero, donde hay un voto de opinión muy importante. En todos lados hay voto de opinión. Pero Usaquén y Chapinero siempre se han caracterizado por ser dos localidades con mucho voto de opinión. Y el estrato 3 es definitivo en las elecciones en Bogotá. Digamos que eso, ya cuando uno lo logra ver por puestos, esta votación, además, por ejemplo, se parece mucho a las votaciones del Polo, cuando el Polo logró tener alcaldes en Bogotá. Es ese mapa, como dice José Daniel, es todo el centro y el occidente, el noroccidente, ahí está la clave de la victoria en Bogotá. Sí. Y entonces ahí está la pelea ahora entre Duque y Petro. No, ese es el pulso. Es que vea, si usted ve de Jaime Castro en adelante, hay un candidato que recoge los votos del norte, otro que recoge los votos del borde sur, y el juez, el fiel de balanza, es el occidente de Bogotá, donde se concentra la clase media bogotana. En mi opinión, el reto, ¿dónde está?
Esa En es, el su, estrato 3, esa es su localidad, ¿o no? Ahí está su gente. yo vengo de la localidad de Engativá. El reto es el estrato 3 y el reto es el centro político. Y el candidato que mejor logre descifrar esto, más va a lograr recoger la votación que en primera vuelta favoreció a Sergio Fajardo. Y entonces les voy a poner la foto de la que arrancamos, y esta es una de las encuestas. Esta es la encuesta de Jan Haas, que paga la casa RCN, que salió hace un par de días y hace una discriminación regional y pone a Gustavo Petro ligeramente por delante, pero como les decía, aquí sí ya hay una pelea, y es una pelea emocionante, no solamente porque los políticos son competitivos y quieren ganar en todo, ¿no? Y cuando pierden se lo echan en cara y toda la cosa, pero Petro tiene 43%, Duque 39%, y el dato del voto en blanco no es menospreciable, son 18%, que es importante. ¿Y entonces qué? Entonces toca trabajar mucho por dar a conocer los programas, y yo creo que esa población del voto en blanco es la población a conquistar, la población a mostrarle un programa que con el que puedan sentirse identificados. O sea, ¿no le van a pelear a Petro el Sur? No, nosotros vamos en todas las localidades de la ciudad. Igual hay que ver, hay muchas localidades del sur donde Iván Duque quedó de segundo. También localidades como Ciudad Bolívar, como Usma, como Bosa también han sido importantes para el Centro Democrático, y hemos hecho mucha presencia y se sacó unas buenas votaciones. O sea, no podemos decir que el sur no quiere al Centro Democrático o a Iván Duque, eso sería un error decirlo. Yo creo que sí tenemos que volcarnos a la calle y darle a conocer a la gente los programas, y Bogotá ha demostrado ser de opinión, y te lo digo, la gente en la calle nos para a preguntarnos cuáles son las propuestas. Hemos tenido discusiones de 1 hora con personas en la calle, con diferentes argumentos. La gente en Bogotá sí está pidiendo propuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente, y con cosas concretas, no con promesas? Y entonces, Bogotá se metió un poquito en la campaña presidencial, gracias, y creo que principalmente a Gustavo Petro y a todo lo que se habló acerca de si él llegaba a ser presidente iba a parar el metro. Eso no está un poco quieto ahora en esta segunda vuelta, Sergio. Yo lo veo un poco en general la campaña no parece que estuviéramos en segunda vuelta, ¿no? Hacen falta los debates. Es que sí, yo creo que más allá de cuál sea el candidato que uno apoye o la posición política, yo creo que una consideración mínima y básica es que haya debates. Es que sin eso, pues, ¿cómo elige la gente? ¿Cómo va a decidir la gente? Y eso hace que... Ahora, la debatitis también es cansona. Pero el otro extremo es que no haya en absoluto debate ni confrontación de ideas para que los ciudadanos elijan. Ángela, dígale a Duque. Él dice que va a ir a debates, Duque pero hoy que dijo que estaba para listo para que los debates. no hayan tantos debates como decía Sergio. O sea, en primera vuelta Iván Duque asistió a más de 53 debates. Entonces sí, hoy los canales regionales hicieron una propuesta muy interesante, unirse todos para hacer un solo debate que se transmita por todo el país. Se ha dicho es un número limitado de debates. La otra semana veremos varios debates. Es que además ya no hay tiempo, digamos, ya quedaría la otra semana para hacer un par de Estamos debates. a 10 días. Pero sí es fundamental, porque, digamos, la ventaja también de esta segunda vuelta es que las cartas se ponen claritas sobre la mesa. Entonces hay una coalición que acompaña al candidato Duque, donde pues hay expresiones de la clase política tradicional, aquí con perdón y con cariño, pero pues es un poco la posición que también tenemos quienes hemos decidido acompañar. ¿Quién está hablando, María pues de quienes apoyan a Duque. Lo tiene ahí al lado. Por eso, pues de quienes apoyan a Duque. Digamos, ahí está, por supuesto, como en todos los partidos hay expresiones de renovación y demás, pero la clase política tradicional nos la ha puesto también fácil, porque están en un mismo lado. Esta segunda vuelta ayuda a aclarar ese panorama. Y fíjense ustedes las figuras que también han decidido acompañar, además no de manera incondicional, la candidatura de Petro, con reservas, con críticas, pero garantizando que habrá un control desde la academia, desde distintas instancias. ¿Y usted, su pronóstico sobre cómo se decanta la situación Antanas Mockus? Pues, digamos, sabemos que hay puentes, que hay muchos temas en común, que se reunieron hoy. Yo creo que Antanas pues es consciente de su papel en la política colombiana, y tratará de tomar pues la decisión más coherente con sus ideas, con sus principios, y esperamos que todos estos puentes que se han tendido fructifiquen, y tengamos Antanas
respaldando, pero yo... Y a Sergio, usted ya, es decir, los del Moir son más difíciles de convencer, ¿o no? Sí, son unos chicos difíciles de convencer. Chicos, además, todos chicos. Pues miren el ejemplo. Oiga, ¿no hay mujeres en el Moir? Muchas. ¿Sí? Bueno, Sí, chicos claro. y chicas difíciles de convencer, pero digamos, me parece respetable la posición que han planteado y yo sé que es difícil que se muevan de su voto en imposible. blanco. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, cerramos el tema de elecciones en Bogotá y vamos al tema Transmilenio por la séptima. Hubo hoy una decisión importante, la interventoría le dio el aval a los estudios, ahora pueden entrar a una licitación. Esto está cerca de ser una realidad, a pesar de que hay mucha gente que no quiere que sea así. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Pueden opinar a través de Twitter con el hashtag francamente en @zonafranca. Pueden escribirnos a nuestro correo con quejas, reclamos a francamente@gmail.com. Propuestas también, denuncias. Estamos hablando de Bogotá, el voto en Bogotá para la segunda vuelta, la pelea interesante que hay entre Gustavo Petro e Iván Duque, mucho más interesante que en el resto del país, están pegados en las encuestas. ¿Usted iba con algo, José Daniel? Sí, es que vea, me quedé pensando en el tema del aumento de la participación. En Bogotá cada día votan más personas. Eso implica de algún modo un mayor apego del ciudadano bogotano a la democracia. Y yo creo que eso le favorece a Duque. De hecho, le confieso, mi decisión de voto está pasada por el criterio de la estabilidad de las instituciones democráticas, por el respeto a la democracia. Ajá. Yo veo en Gustavo Petro rasgos autárquicos, autoritarios, muchísimo más claros. Petro fue un tipo que cambiaba de secretario de gobierno o de funcionarios con bastante frecuencia. Inició con un equipo de concejales que, salvo un caso, todos lo abandonaron, lo propio los ediles con los que se eligió en las localidades. Ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente para resetear las reglas de juego. José, luego pero ese es Petro segunda vuelta. En primera vuelta el discurso era distinto. pero Duque también, digamos que tiene dos versiones. Sí, pero... ¿De digo, cuál? ¿De qué? Pero venga, es que eso tiene... Tampoco esa es la versión pero, exacta Daniel, de eso Petro. tiene un grado mayor, y es el tema del desconocimiento, un principio básico de la Constitución del 91, como la descentralización política y administrativa. Usted en un debate decir que si llega a ser presidente va a hacer caso omiso de la decisión del alcalde mayor de Bogotá de licitar el metro para sacar su propio metro aprovechando el poder económico de la nación, ese es un rasgo absolutamente antidemocrático. Y cierro con esto. No lo digo yo, lo dice Carlos Vicente de Rú, que fue el escudero y el coequipero número 1 de Gustavo Petro durante muchos años. Rápidamente, yo quiero sus pronósticos para lo que va a pasar en Bogotá y vamos a la de Transmilenio por la séptima. Sergio, ¿usted qué cree? No sé, yo creo que va a bajar la votación para la segunda vuelta, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y francamente no sé cómo le va a ir a los candidatos, pero lo que sí creo es que lo del voto en blanco en esta elección, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, va a ser una cosa literalmente histórica. O sea, hoy estamos hablando de que algunas encuestas lo ponen entre el 10 y el 14%. Sí. Si llegáramos solo al 10, o sea, en el peor de los casos, el más pesimista, ya sería una votación gigantesca, que le manda un mensaje a ambos candidatos, y es que van a tener un sector de la sociedad bastante crítico que no hace parte de la cauda del otro. Permítame hacer una explicación pequeña sobre el voto en blanco nuestro. La gente, bueno, lo primero es esto. Permítame, para ayudarle en su explicación. Yo ideológicamente siento que usted está de acuerdo con Gustavo Petro en casi todo. Sobre todo en los temas de Bogotá, no les gusta el metro de Peñalosa, no les gusta Transmilenio por la séptima, no les gusta el tema de la Vanderhamen. ¿Qué es lo que lo hace usted separarse de ese proyecto de izquierda que es tan cercano a lo del Moir? De ambos, permítame, yo explico de ambos, porque lo primero es esto: la gente vota por Duque, por Petro en blanco, y yo creo que hay razones para votar por alguna de esas tres alternativas, como personas hay. Y lo primero es uno hacerle un llamado a la gente a que uno no pierda ningún amigo por unas elecciones, porque es que el debate se puso así en Bogotá y en Colombia, desafortunadamente, en redes sociales y todo. No, el debate sí está así, el debate está muy agresivo. Pero chévere, un poco de calentura por la política. Bueno, lo segundo es esto: hay que entender las razones del otro para poder criticarlas. Las razones nuestras son estas. Uno, pues con Duque es claro que somos la antípoda en términos programáticos, políticos y demás. Y con Petro, la verdad es que existe una desconfianza gigantesca, porque si uno juzgara a los políticos por lo que dicen y no por lo que hacen, pues todos serían buenos, porque ningún político sale a decir, oigan, voy a hacer, bueno, no sé, 1000 cosas mal hechas.
El gran problema son las decisiones que ha tomado. Y esas decisiones que ha tomado en su vida política pues nos hacen distanciarnos porque no confiamos. Y cuando se rompe la confianza, pues hombre, eso no se puede volver a Pero venga, Pastrana y Uribe se decían Paraco el uno, el otro le decía que es que le había entregado el país a las FARC. Pero nosotros no somos como le dicen mentiroso, y después llegan y se unen. En cambio ustedes es que no, pero es que Petro me miró feo en el 2010. Fuera que nos miró feo, mire, el gran lío es este, hombre. En el 2010, yo, para que lo sepan, pues porque nos dicen sectarios y todo, yo coordiné la campaña de Petro en las universidades públicas en el 2010. Y le hicimos una campaña buenísima. De hecho, él trinó en ese momento, por ahí está el Twitter, me lo mandaron esta semana. Decía, oiga, la gente del Movir me hizo mejor campaña que mis amigos del M19 en esa campaña del 2010. Pero apenas se acaba la campaña, él va y nos dice, pues toda la campaña fue, vamos a ganarle al Coco de Santos. El Coco de Santos va y nos dice, bueno, hagamos un acuerdo con el Coco de Santos para ver si entramos al gobierno de Santos. Y nosotros le decimos, no señor. Y pide la presidencia del Polo para eso y la pierde y se va del Polo. Algo similar pasa con el movimiento progresista después, pues que Mafi conocerá mejor esa historia, pero lo cierto es que les dice, bueno, votan por Santos en primera vuelta o esto se acabó, y se acabó. Después sus realizaciones en la alcaldía de Bogotá, digamos que no eran coherentes ni consistentes con lo que prometía. Extendió los contratos de intríngulis de las divisiones, es como la división del partido marxista-leninista y el partido marxista-leninista. No se trata de nada de eso. No, Daniel, yo creo que el asunto es de confianza. Hombre, en el caso nuestro, del sector que yo represento dentro del Polo, nosotros votamos de manera consciente, siempre confiando en un programa, en un equipo y en un candidato. Yo creo, y lo digo francamente, que lo mejor que tiene Gustavo Petro es la gente que lo rodea. Hay un equipo ahí de personas que honestamente creen en la transformación política de Colombia y demás. Sí. Pero yo en Petro no creo, y lo digo con toda la franqueza. Y esa confianza se rompió y veo bien difícil que se recupere. ¿Duque gana en Bogotá? ¿Y si estamos haciendo todo el trabajo para que gane en Bogotá y en Colombia? Aquí nos comprometemos a trabajar cada día. Hoy, por ejemplo, estamos desde las 6 de la mañana en reuniones, seguimos después de este debate, salimos para otro evento, otra reunión, y a eso nos comprometemos al Centro Democrático, a trabajar. Bueno, yo espero que Petro gane en Bogotá. Creo que tiene todo para ganar, el mapa político lo dice. Y mire, muchas reservas que se han construido en torno a la figura de Petro, me parece que hoy se caen con la evidencia que hoy muestra la campaña de Petro. ¿Que se peleó con Navarro? Pues Navarro hoy está en la campaña de Petro. ¿Que se peleó con sus concejales? Pues los que fuimos concejales en ese entonces de progresistas estamos mayoritariamente, si no es que todos, apoyando a Petro. Digamos, en la política, como todo en la vida, hay conflictos, pero también uno tiene claro que las cosas que nos unen en un proyecto democrático, pues tienen que ser más fuertes en un momento de coyuntura como es este. Así que vamos a hacer la apuesta para que Petro gane en Bogotá y logre ganar el país, por supuesto. Y entonces usted me ayuda a pasar un poquito de tema, y es el de Transmilenio por la séptima, porque si Petro ganara en Bogotá, eso sería un gran mensaje a lo que está pasando en la administración actual. Y mientras hablamos de estas elecciones, hoy se tomó una decisión muy importante. Creo que usted es la más indicada para explicarme cómo el paso a paso de lo que viene ahora. María Fernanda, usted que estuvo en el IDU, Ingetec, que es la interventoría del proyecto de Transmilenio por la séptima, dijo que los estudios que había presentado el IDU estaban bien y que ya podían ponerlo a licitar, ¿cierto? Eso es básicamente lo que pasó. ¿Eso qué significa de aquí para adelante como en términos prácticos? Bueno, yo creo que el IDU siempre es una entidad que tiene que trabajar bajo una presión impresionante. Esa presión en el pasado ha llevado a cometer errores absolutamente graves que le han costado mucho a la ciudad y a la entidad. Por fortuna es una entidad que se ha ido levantando con el tiempo. Después de que metieron a la directora a la cárcel. Después de que metieron a la directora a la cárcel pero está prófuga, ¿no? Bueno. Pero digamos, se ha venido levantando en el tiempo y nosotros pues fuimos protagonistas de ese cambio en el IDU. Pero el asunto es, mire, a mí me preocupa esta presión que se está poniendo el IDU, que me parece excesiva, digamos, plantear. Ayer hoy les entregaron, anunciaron el aval de la interventoría, pero ya están anunciando licitación de 8 contratos. Que esto no es cualquier cosa, son 8 contratistas, 8 procesos contractuales por tramos que tienen que empatar unos entre otros. Sí. Y me parece que pues difícilmente se logrará cumplir ese tiempo, entre otros porque... Pero ¿cuál es el tiempo y cómo muy concretico? Agosto es lo que anunciaron, agosto. Ahora, son 14 componentes que entrega la consultoría, componentes que han debido ser entregados en diciembre del año pasado.
y ha habido 4 prórrogas, la última fue en abril, entonces ayer entregaron. Y cuando usted revisa los informes de interventoría, yo tengo aquí un par, comienza a ver que el interventor dice, mire, estos productos no responden a las especificaciones que se pidieron, hay que repetirlos, tienen que mejorarlos. Entonces yo creo que ahorita tiene que venir una revisión muy seria por parte del IDU y de otros organismos técnicos, de la academia, de las organizaciones ciudadanas que han hecho veeduría la séptima para ver la calidad de los productos que se han presentado. A mí no me gusta, tengo muchas preocupaciones técnicas. El tema de la va a ser la troncal con mayores intersecciones en el sistema, casi que una intersección cada 370 metros, 54 intersecciones, de las cuales 30 van a tener un carril en un sentido o en ambos sentidos, y están ofreciendo una cosa que uno en los diseños no ve. Y entonces, vamos a lo que vemos. Hicimos aquí en Zona Franca una nota de calle un poco comparando lo que hemos visto en estos renders, que realmente son muy bonitos, los renders de la alcaldía de Enrique Peñalosa, y la realidad de cómo eso se va a hacer realidad, preguntándole a la gente cómo la ven. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cree que es posible que esta calle quede así si ponen el Transmilenio por la séptima? Pues no creo, no sé. ¿Por qué si se ve ahí lo más de bonito? De pronto por el espacio, sí, claro. Le falta espacio. Ahí la estación se ve grandecita, ¿no? Y aquí el separador no es muy grande, que digamos. Y quién sabe dónde van a correr, porque los edificios son muy difíciles de correr. Esto es muy angosto. Estoy en el lugar exacto que muestra el render en el que quedaría la futura estación de Transmilenio de la calle 60 con carrera séptima. Lo que no sabemos es en ese render cómo pretenden meter aquí en la vida real 4 carriles adicionales, 2 en cada sentido para Transmilenio y 2 en cada sentido para vehículos particulares, si ahora solamente hay 6 carriles y pues la verdad espacio, mucho espacio, no hay. No. Es que prácticamente las calles son muy angostas y más los trancones y la hora pico y no creo. No, eso no va a quedar así, porque la séptima es demasiado angosta y para incluirle vagones de Transmilenio. No, sí se ve muy bonito, pero eso del plan a la acción hay un paso muy, muy grande, la verdad. Y es que es ilógico meter tanto Transmilenio en un tráfico tan grande, porque pues ahorita vemos no hay tanto, pero en hora pico eso es terrible. Zona Franca en la calle de Angélica Casallas. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el debate alrededor de Transmilenio por la séptima, ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. Un par de datos de Transmilenio por la séptima aquí antes de que arranque el debate. A ver, muchachos, ¿cuánto vale esto? Vale 2.4 billones de pesos. Esto es mucha plata que nos estamos endeudando porque aquí los apreciados concejales aprobaron vigencias futuras. El tráfico actual de pasajeros por la séptima es de 18.000 pasajeros hora sentido. El tráfico esperado de Transmilenio con la séptima es en principio de 22.000 y después en el 2030 a 24.000 pasajeros por hora sentido. Es decir, poco más para toda esa plata. José Daniel. Vea, unos datos que creo que ayudan a ilustrar la discusión. Convénzanos. Pues haré lo mejor posible. ¿Por qué defiendo yo el Transmilenio por la séptima? Por varios motivos. Vea esto, por ejemplo. Hoy, por la séptima transitan en promedio 300 buses. Con Transmilenio esa cifra va a bajar a 140 buses, pero la capacidad de carga de transporte del sistema público va a ser mayor. Ya lo decía usted, vamos a aumentar sustancialmente el número de pasajeros transportados. O sea, ¿cuál es el potencial? ¿Cuánto se necesita? Estamos pasando de 19.000 pasajeros hora sentido 18.000. a 20. Tenía yo del IDU. De 18.000 a 24.000. Estoy ayudando un poquito y todo. Estamos aumentando un tercio. De 18.000 a 22.000. Eso no es cosa menor. Segundo, tiempos de desplazamiento. Estamos pasando, por ejemplo, usted antes de Barrancas a la zona de universidades se gastaba 68 minutos, ahora se va a gastar 46 minutos. Eso impacta directamente en la calidad de vida de la gente que vive en la localidad de Usaquén. Hombre, yo creo que lo primero por lo que deberíamos arrancar el debate es si esto es necesario. Y yo creo que no. Lo que está haciendo Peñalosa es tapar un error con otro error igual de grande. ¿Cuál es el error que está tapando? El de no hacer el metro que sí tiene estudios, que es el subterráneo. Como va a ser un metro elevado encima de la Caracas, y esto es bueno que lo sepan los televidentes, necesita cerrar la Caracas. No hay otra forma de hacerlo. Entonces van a cerrar la Caracas, que tiene que mueve más de 50.000 pasajeros hora sentido. Es la columna vertebral de Transmilenio por el... Claro, no, es la troncal más importante de Colombia. Y entonces van a cerrar la Caracas y necesitan mandar esos pasajeros a la séptima. 50.000 pasajeros hora sentido Caracas y los van a mandar a la séptima 24.000 pasajeros hora sentido. O sea, ni siquiera cubriendo ese error con el otro, logran hacerlo. Pero espérese, pero ¿usted cómo va a traspasar los pasajeros de la Caracas a la séptima? No, necesitan, por lo menos en la zona del centro de Bogotá, les toca cerrar la Caracas, cerrarla, no existe otra forma de en ese cañón urbano meter Transmilenio. Van a cerrar la Caracas para hacer Transmilenio por lo menos 3 años y entonces la gente que se mueve por esa troncal le toca subirse unas cuadritas e irse por el Transmilenio de la séptima. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues de entrada que no es necesario, porque si el señor hiciera el metro subterráneo, que sí tiene estudios, no hay necesidad de destruir la Caracas. Esos estudios comenzaron en la administración de Samuel Moreno, después los continuó Petro. Pero lo segundo es esto. De ingeniería básica comenzaron. Sí, hágale, no nos vayamos por allá, perdón. Aceptemos, digamos, en gracia de discusión que tocará hacerlo, cuando no toca hacerlo, que es lo más importante, no es necesario. El gran problema de esto, además, es que yo voy a mencionar 2 daños irreparables que va a causar esta troncal. Lo primero es que no cabe, esos renders son falsos. El POT señala que en esa zona, si se hace una troncal de Transmilenio allí, los andenes deben tener 3,50 metros. La administración ha dicho, por lo menos en los estudios que, hoy no conocemos los estudios finales que se aprobaron en la interventoría, pero los previos, los de factibilidad, decían que esos andenes tendrían 2,50 metros. Si se quiere llegar a 3,50 metros, toca, no hay de otra, tumbar un montón de edificios, comprar un montón de predios que van a llevar los costos de este proyecto al cielo. Pero lo segundo es que van a convertir ese cañón urbano, o sea, esa avenida pequeñita llena de edificios altos, en un baño turco de gases tóxicos de diésel, porque no importa si es Euro 1 o Euro 6 el tipo de diésel que le metan a los buses, lo cierto es que será diésel, porque incluso los híbridos que hoy funcionan en Bogotá también Métase, Ángela, pues salven, ¿no? Es decir, si esto es esta catástrofe, ¿es realmente necesario el corredor de la séptima cuando se cierre la Caracas por el metro? Nosotros leemos, y no es lavándome las manos, pero le hemos pedido como Centro Democrático al alcalde que priorice unas troncales más necesarias, como es la troncal de la 63, de la 68 y la Boyacá. Eso lo hemos pedido además oficialmente al alcalde Enrique Peñalosa. Y le pero hemos ustedes dicho, le aprobaron las vigencias futuras para que hiciera eso. Pero las vigencias futuras incluían troncal de la 63, de la 68, de la Boyacá, incluían jardines infantiles y no quisieron separarlos. Y desde el día que aprobamos vigencias futuras le hemos pedido oficialmente al alcalde que estudiemos esto. Hoy que conocimos que se aprobaban los estudios le pedimos hacer primero unas mesas de trabajo. Y aquí hay
algo sobre los vecinos de la séptima. Algunos están en contra y otros a favor. Por ejemplo, vecinos de Cedritos, de Toberín, están de acuerdo con que se haga el Transmilenio de la séptima. Entonces yo creo que es muy importante hay que decirles? hacer infernal llegar hasta las 150 con séptima. Unas mesas de trabajo con habitantes de todos los sectores de la séptima, porque aquí sí estoy de acuerdo con José Daniel, la séptima abarca muchos sectores. No podemos pensar solamente de la calle 34 hasta la calle 100. No podemos pensar solamente en esos vecinos de la séptima, sino en los de todos los vecinos de todo el corredor de la séptima. Nosotros sí le hemos pedido como Centro Democrático al alcalde que antes de hacer una licitación hagamos unas mesas técnicas y unas mesas de trabajo con la ciudadanía para llegar a eso. Y hemos dicho que son prioritarias primero, además se ha mostrado que son más necesarias la troncal de la 63, de la 68 y de la avenida Boyacá. No sé, ¿usted está en desacuerdo con que esta vaina esté avanzando tan rápido? Queremos hacer primero las mesas de trabajo porque queremos tener un acuerdo entre la ciudadanía. ¿Y van a hacer algo para que para ponerle Hemos enviado cartas oficiales al alcalde desde eso. Hoy ya estamos escribiendo con la bancada la otra carta oficial cuando conocimos lo de los estudios. Y sí lo hemos pedido, ha sido público, como le hemos dicho al alcalde. ¿Y usted lo están dejando como solo a José Daniel? Pero es que yo creo que esto es más técnico que una cuestión de mayoría. Sí. Pero entonces hablemos del argumento técnico que le ponían Sergio y que yo entiendo que comparte María Fernanda. Y es, usted tiene que cerrar la Caracas para hacer el metro elevado. ¿Cómo va a ser esa transferencia de pasajeros? ¿Realmente vale la pena el costo de 2.4 billones de pesos para aumentar solamente 4.000 pasajeros hora sentido? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Porque con las cifras yo no lo veo. No, vea, es verdad que va a haber una gran presión sobre la carrera séptima y sobre la avenida Caracas en el evento en que las dos obras, como seguramente va a pasar, se terminen desarrollando simultáneamente. Pero espere, pongámoslo claro. ¿Se puede hacer metro sin Transmilenio por la Caracas? ¿Se puede hacer un metro elevado sin Transmilenio por la séptima? No. Pues yo pensaría que acá va a haber tanto metro en su primera línea como pero para construirlo, el argumento es usted para construir el metro elevado tiene que cerrar la Caracas, ¿cierto? Sí. Y necesita, y esa es la columna vertebral del eje oriente-occidente del eje oriental de Transmilenio. Entonces usted tiene que tener un eje adicional de Transmilenio para mandar los pasajeros. Pero Daniel, ahí hay una discusión más integral y es el alcalde desbarató una solución que era para el borde oriental, porque es que uno no puede mirar de manera separada la séptima de la 13 de la Caracas, es el corredor oriental. El metro subterráneo era una solución para ese borde oriental, para una demanda, digamos, la más importante de la ciudad en ese borde oriental. Y con estos, cambiando un subterráneo por un metro elevado que es alimentador de Transmilenio y un Transmilenio por la séptima, fragmentó esa solución integral. Y es el afán del alcalde de hacer que Transmilenio se parezca a un metro y tenga la capacidad de un metro, y son sistemas diseñados para funciones distintas. Sí. Entonces, al forzar esa solución, lo que están haciendo es forzar un diseño, que es lo que yo creo que está pasando en la carrera séptima, un diseño, primero, donde no cabe, pero además, al no caber, va a tener problemas de eficiencia y de rendimiento esa Ahí quiero decir algo, pero Daniel, muy cortico, me tengo que ir a la pausa. El metro subterráneo siempre dicen que era una realidad cuando nunca tuvo viabilidad económica y financiera. Dice que el gobierno Santos no lo quiso, pero Petro apoyó en el 2014 a Santos, y además su secretario de movilidad era del partido de la U, el partido del presidente Santos. Entonces, un cheque chimbólico. Hicieron un pequeño conejo, pero nunca tuvo viabilidad económica. Me voy a la pausa. No era una realidad. Nunca hubo más. Me voy a la pausa, vuelvo con usted. El partido del presidente ya regresamos, Santos. Transmilenio por la séptima en Bogotá, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de debate y les voy a mostrar si se logra construir el metro elevado por la Caracas y el Transmilenio por la séptima. Así quedarían la distribución de carriles exclusivos de transporte público y de carriles para transporte particular. En la Caracas, que es el que está ahí abajo, ese me robó el gráfico del tiempo, quedaría de la 32 a la 72 más o menos, solamente un carril. Norte-sur, sur-norte, norte-sur, sur-norte, y en la séptima 2 carriles, es decir, bajaríamos de tener en el borde oriental, en 2 grandes avenidas, 5 carriles a 3 carriles. Yo no entiendo eso cómo va a hacer que la vida de las personas que no están en el bus y que el tiempo de desplazamiento sea menor. Pues vea, está
probado completamente en los diseños que van a reducirse los tiempos de desplazamiento de un punto a otro. Hoy la velocidad promedio de desplazamiento de la carrera séptima es de 8 kilómetros por hora y va a la baja. Un ser humano promedio camina a 6 kilómetros por hora. Lo cierto es que con la carrera séptima hay que hacer algo, no podemos seguir con la política del deje así. Y eso no tiene que ver con los elevados y los deprimidos y los elevados que se podrían hacer sin hacer Transmilenio. Pero aún con semáforos, los tiempos de desplazamiento van a mejorar sustancialmente por el carril exclusivo de Transmilenio. Y eso, vuelvo y digo, a la gente del norte de Bogotá, de la localidad de Usaquén en particular, le va a cambiar sustancialmente la calidad de vida. Y un minuto cada uno. Si en 30 intersecciones solo van a tener un carril por sentido, esto es como si tú en todas las estaciones solo tuvieras un carril y no hubiera sobrepaso. ¿Qué va a pasar? Los buses tienen que hacer fila. O sea, ese es un problema de diseño serio al cual no ha respondido el IDU en las observaciones que tenemos. Si en las intersecciones hay un solo carril, los buses van a tener unos tiempos de espera. Hoy la séptima ya tiene un tiempo óptimo semafórico, de intervalos semafóricos. Es una carrera prioritaria, una vía prioritaria. Entonces, las mejoras en los tiempos van a ser muy cortas en el manejo de los tiempos de semáforos. Y el tema de las intersecciones va a ser clave. Estaciones cada 1000 metros, en la Caracas son cada 400. El área de las estaciones va a ser similar a la de la Caracas. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber el mismo hacinamiento, las mismas incomodidades para los usuarios? O sea, no hay unas mejoras. Y ahora, la velocidad y otras condiciones que claro que se tienen que mejorar en el norte de la ciudad para los habitantes de la séptima al norte, se pueden hacer sin hacer Transmilenio por la séptima. Ángela, Transmilenio hoy usted lo ha visto. Sí, pero queremos hacer unas mesas técnicas y también de participación de la ciudadanía. ¿Qué nos hace pensar que esto no va a ser la misma cosa que hay en la Caracas, en la 26, en la 80, Transmilenio en la séptima? Es un buen sistema, lo que se le dejó de hacer la inversión que necesitaba durante muchos años. En su momento fue una gran solución, acordémonos cómo era la ciudad. Y digamos que aquí además no solamente tenemos que hablar de Transmilenio, Sergio decía algo importante, hay que mirar también cómo va a ser el metro, no solamente la primera línea del metro, sino que Bogotá se merece más de una línea del metro. Tenemos que diseñar la ciudad, cómo va a ser el transporte en los próximos años, porque estamos teniendo muchos problemas. Sobre Transmilenio de la séptima, nosotros como Centro Democrático, estoy hablando, queremos esas mesas técnicas y esas mesas de participación con la ciudadanía. ¿Quieren o no quieren? Porque ahí los veo como, o sea, es decir, aproban las vigencias futuras, pero ahora se están echando para atrás. No, aprobamos las vigencias futuras que eran globales para muchos proyectos y siempre dijimos que priorizarán Troncal de la 63, de la 68 de la Boyacá y también pues claramente para los jardines infantiles que estaban en esas mismas vigencias futuras que son tan importantes, que tanto se han prometido en Bogotá y no se construyeron ninguno en la administración pasada. Entonces, para eso lo hicimos. Nosotros queremos ser claros y lo hemos sido con el alcalde en mesas de trabajo, en cartas oficiales como bancada del Centro Democrático. Queremos esas mesas técnicas y de participación ciudadana primero. Los veremos muy activos en el debate en el Consejo. Daniel, para cerrar, mire, yo creo que el debate, insisto, es cuál es el eje del transporte. Si el eje del transporte iba a ser una línea de metro o varias líneas de metro, que ya tenían diseños o va a ser Transmilenio, porque ese metro elevado de Peñalosa va a alimentar Transmilenio y para eso es necesario, entonces para poder hacer ese metro es necesario hacer la troncal de la séptima. Ese es el gran debate de fondo. Lo segundo, no es cierto que no existan más opciones, o sea, en el corredor oriental sentido sur-norte también hay una línea férrea que el alcalde Enrique Peñalosa no ha querido utilizar. También se le ha dicho que reorganice las rutas del SITP, que son un completo desastre. Es que uno ve... Podría hacer los deprimidos y los puentes. Puede hacer deprimidos y puentes, puede reorganizar esas rutas que uno en hora pico ve desocupados. Uno ve buses desocupados, 2 buses pegados. Y lo último es que yo estoy convencido de que esto lo va a parar la ciudadanía. Ese comité de vecinos de la séptima y de amigos de la séptima y de Transmilenio va a parar esto con acciones jurídicas que se van a interponer en los próximos meses. Muy cortico, José Daniel. No, muy corto. Acá la pregunta es de verdad muy corto. ¿Por qué los gobiernos pasados no lo hicieron? Y ahora sí, las mismas fuerzas políticas entran a cuestionar un proyecto que está en marcha, que está estructurado y que se va a ejecutar. ¿Estaba el metro diseñado? Ya tenía estudios. Se hizo lo que se podía hacer. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.